A las afueras de Berlín hay restos de una superciudad que planeó Adolf Hitler. Olvidada y abandonada es todo lo que queda de su intento de construir una nueva capital mundial. Puede que Hitler fuese el responsable de más muerte y destrucción que nadie en el mundo. Pero no solo quería destruir, quería construir, remodelar su país de acuerdo con su visión. Y esta nueva ciudad sería el escaparate del proyecto. Nunca se ha intentado o logrado nada parecido. Nadie ha remodelado jamás una ciudad entera de esta forma. Hitler planeó crear edificios más grandes y mejores que cualquiera que hubiera existido antes. Una sala abovedada tan grande que la Torre Eiffel habría cabido dentro. Un estadio para 400.000 personas. Pero su sueño no se terminó, y murió con él a finales de la Segunda Guerra Mundial. Solo ahora, tras 6 décadas de investigación, y mediante el uso de nuevas tecnologías infográficas, es posible recrear la ciudad que Hitler había soñado para su pueblo. Este es el mundo perdido de Hitler. Mundos perdidos. La superciudad de Hitler. Alemania, 1933. Una nación resentida y debilitada por la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Su pueblo sufre las penurias de la depresión económica, y Adolf Hitler asciende al poder con la seductora promesa de un nuevo futuro. Un futuro en el que los alemanes ocuparán su merecido puesto como líderes del mundo, como la mayor potencia militar. Hitler reconstruiría su nación. Crearía una nueva capital mundial en el lugar que ocupaba Berlín, a la que llamaría Germania. Y a lo largo de su carrera utilizaría los edificios para simbolizar la supremacía nazi, para reclamar un lugar en la historia y como un medio para presentar su imagen al mundo. Hitler necesitaba un hombre para hacer realidad ese propósito, y eligió a Albert Speer, un arquitecto de 28 años. El trabajo de Speer sería salvar la brecha entre los sueños de Hitler y la realidad de la construcción. Su juventud fue un factor importante, porque en ese sentido se convirtió en una especie de aprendiz de Hitler, construyendo lo que éste imaginaba. Su colaboración sobreviviría hasta los últimos días de la vida de Hitler. Juntos se embarcarían en una campaña deliberada para crear edificios que intimidaran y sobrecogieran. Esa campaña no empezó en Berlín, sino en el sur de Alemania. La ciudad de Nuremberg se convertiría en la sede de las concentraciones anuales nazis. Speer diseñó un centro para que los seguidores del partido celebraran el culto a su líder. Actualmente el lugar está abandonado y en ruinas, un recuerdo de una vergonzosa era. Pero la enorme arena de Speer aún sigue ahí. Tiene el tamaño de 12 campos de fútbol, rodeada por 36 torres de piedra. En un extremo se alza la tribuna Zeppelin, la tribuna desde la que los líderes nazis se dirigían a los uniformados miembros del partido. Mide 400 metros de largo por 20 metros de alto. 60.000 personas se sentaban aquí a ver los desfiles y las demostraciones militares. Speer basó su diseño en una destacada obra de la Grecia clásica, el altar de Pérgamo, que en 1913 había sido trasladado piedra a piedra al principal museo de Berlín. Imitando su construcción, Speer afirmaba que los nazis podían rivalizar con cualquier gran cultura de la historia. Este monumento tenía una serie de escalones y una fila de columnas tras él. Originalmente había una larga columnata aquí detrás. Pero Speer no solo copió lo que había visto, se propuso mejorarlo y adecuarlo a su propio tiempo. Ampliando la escalinata y añadiendo gradas, hizo que la tribuna fuese más grande que el modelo en el que se inspiraba. Tardó 3 años en construirla, y una vez terminada, la coronó con una esvástica de 6 metros. El historiador Paul Jascott recorre los pasillos que hay tras la tribuna de oradores. Estamos en una de las pocas construcciones que quedan obra de Albert Speer.
la tribuna Zeppelin. Lo que vemos aquí es un vestíbulo probablemente utilizado por los gerifaltes del partido para prepararse antes de salir a hablar en la tribuna que está sobre nosotros. Los mandatarios salían para dirigirse a las decenas, incluso centenares de miles de personas concentradas en el exterior. El entorno estaba diseñado para convencer al público de que formaban parte de algo memorable. Las paredes de este vestíbulo están revestidas de mármol. El suelo es de granito pulido. El techo está cubierto con un mosaico de esvásticas doradas. Aún así, el trabajo más impresionante de Speer en la tribuna de Nuremberg fue un excepcional espectáculo creado no con piedra y metal, sino con luz. En el Congreso de 1934 utilizó la luz para apiñar a las masas, envolviéndolas dentro de un enorme espacio abierto. Visibles desde casi 100 kilómetros, las luces llenaban el cielo alcanzando 7.500 metros de altitud. Se dijo que fue como una experiencia religiosa. Los haces crearon lo que se conocería como la Catedral de Luz. Esta filmación capta el momento en que las luces de 134 focos convergieron en el cielo sobre el campo Zeppelin. Speer los utilizó para crear un efecto de comunidad. Rodeaban todo el campo y se cruzaban sobre las cabezas de los asistentes, por lo que estos tenían la sensación de estar dentro, a pesar de encontrarse al aire libre. El éxito de las concentraciones de Nuremberg convenció a Hitler de que la ciudad necesitaba una nueva sede para las enormes convenciones del partido. Se decidió por la sala del Congreso, donde hasta 60.000 personas podrían reunirse para escucharlo a él y a sus secuaces. Sería un tipo de edificio completamente nuevo. De nuevo, se inspiró en el mundo clásico, esta vez en el Coliseo de la antigua Roma. A menudo Hitler hablaba de superar a Roma arquitectónicamente y en cuanto a potencia militar. El Coliseo tiene unos 150 metros de ancho y el centro de Hitler sería 60 metros mayor. Los arquitectos tenían órdenes de imitar su diseño y de utilizar no hormigón, sino solo el mejor granito. Hitler quería prestigio. Quería edificios que duraran 1000 años. Nos encontramos en la arcada inferior del Congress Hall. Tiene una fachada construida en sólida mampostería. Lo que vemos aquí es el frontal de la mampostería interior, hecha de granito. Se trata de granito de gran calidad, una piedra muy cara y prestigiosa. Aunque el exterior del Congress Hall irradia prosperidad y éxito, su interior nunca fue acabado. El inicio de la guerra hizo que los muros interiores y los cimientos quedaran al descubierto y descuidados. Paul Hascott nos muestra cómo habría sido. Estamos en el interior de lo que queda del Congress Hall. Los asientos estarían orientados hacia un podio central, desde el que hablarían los líderes del partido o Hitler. En la parte superior debía haber una columnata y el edificio habría estado cubierto por un techo con una enorme claraboya para la entrada de luz natural. Falta el techo, y no es que se derrumbara o fuera bombardeado, sino que nunca fue construido. A medida que se avecinaba la guerra, era cada vez más importante que el Estado alemán destinara sus recursos a otros menesteres. Los constructores nunca regresaron para terminar el trabajo. Ahora los expertos se preguntan si los planes de Hitler para este edificio podrían haberse cumplido. Esta estructura habría abarcado 200 metros y sin columnas de apoyo. Es difícil que lo hubieran conseguido en aquella época, aunque hoy puede hacerse. Mediante tecnología informática y basándonos en los planos originales, por fin podemos revelar cómo habría sido el Congress Hall si los ingenieros de Hitler lo hubieran terminado. Aquí, Hitler habría dado discursos desde un estrado central a una multitud de 50.000 personas. Speer y Hitler habían trazado el plano de lo que querían construir. Edificios que no solo impresionaran, sino que sobrecogieran a todo aquel que entrara en ellos. El siguiente paso era demostrar su poder al mundo.
Alemania acogería los Juegos Olímpicos y Hitler encargaría a Speer el diseño de un nuevo estadio. Este sería más grande que cualquiera construido hasta entonces. En 1934 comenzaron los trabajos del mayor estadio de Europa. En él se celebraron los Juegos Olímpicos de 1936 y marcaron la entrada de Hitler en la escena internacional. El siguiente paso de su plan era renovar la imagen de Alemania. Situado a unos 8 kilómetros del centro de Berlín, atraería la atención mundial sobre la Alemania nazi y su creciente fuerza. El estadio costaría el equivalente a unos 200 millones de euros. Las dos plantas de gradas albergarían a 110.000 espectadores, pero los ingenieros de Hitler solo tenían 3 años para construirlo. Temían que tal cantidad de trabajo impidiera que el estadio estuviera listo a tiempo para la ceremonia de inauguración. Hitler no aceptaría un no por respuesta. Necesitaban una solución innovadora. Los constructores decidieron hundir el suelo del estadio y colocar el primer graderío bajo el nivel del suelo. Así solo era necesario construir la segunda grada de hormigón, y no las dos. Esto reducía drásticamente el tiempo de construcción. Pero más que eso, a Hitler le gustaba porque imitaba el diseño de los teatros de la antigua Roma, que también tenían el suelo rebajado. También intervino en otros aspectos del diseño. Werner March, el arquitecto del estadio, había planeado una fachada de cristal ultramoderna para la parte frontal. Cuando Hitler vio los planos, se enfadó y obligó a March a cambiarlos. No quería elementos de cristal en el estadio. Quería que el edificio tuviera un diseño clásico y exigió que la fachada fuese cubierta de piedra. La piedra era muy significativa para Hitler, por su prestigio, su durabilidad y por su uso por otros regímenes poderosos. Esto sería mucho más que un simple estadio. Su verdadera función era servir de monumental anuncio para el nazismo. Se dejó una abertura en el extremo oeste que centraba la visión hacia una torre, la Torre Führer. Su presencia sería un constante y obligado recordatorio del poder de Hitler. De hecho, durante el desarrollo de los Juegos, su policía secreta la utilizaría como puesto de observación para vigilar a la multitud. Cuando asistía, Hitler se sentaba con sus hombres en un palco especial, como lo hacían los emperadores romanos en los combates de gladiadores. Coreografió la ceremonia de inauguración. Por primera vez una antorcha fue llevada desde el Monte Olimpo de Grecia para encender un pebetero en el estadio. Un ritual que se mantiene y que muy pocos saben que fue una innovación nazi. El atleta que llevó la antorcha por Berlín aún recuerda el efecto que causó a la multitud. La gente estaba muy animada. Había cientos de personas en las calles. Me sentía emocionado. Fue un gran honor llevar esa antorcha. El mensaje nazi estaba claro. Eran los herederos naturales de las grandes civilizaciones de la historia. Pero no todo resultó según los planes de Hitler. A pesar de que los atletas alemanes encabezaron el medallero, la estrella de los Juegos de 1936 fue Jesse Owens, un atleta norteamericano de color. Jesse Owens era el héroe para los participantes y los espectadores. Era famoso y destacó por encima del resto de atletas. Hitler ignoró el inconveniente de que el héroe de los Juegos fuese un hombre al que consideraba racialmente inferior. Consideró las Olimpiadas de Berlín como un triunfo para el nazismo. La comunidad internacional había amenazado con boicotear los Juegos, pero lo habían superado con el espectáculo que ofrecieron. El estadio había cumplido su finalidad. Hitler estaba encantado y su respuesta fue inmediata. No tardó en comenzar las obras de otro coliseo, el estadio alemán, que sería incluso más grande.
El estadio debía ser una mayor expresión del deseo de Hitler por dominar el mundo. El resto de países serían dominados por el poder político alemán, junto con otros aspectos de la vida, incluyendo el deporte, que también estaría centrado en el nuevo mundo dominado por Alemania. Hitler decidió construir su nuevo estadio en Nuremberg, lugar en el que se celebraban sus concentraciones triunfales. Este lago natural marca el lugar elegido. Es lo único que queda del intento de construir un estadio para 400.000 personas. Nuestros investigadores han conseguido recrear el aspecto que habría tenido. Detrás de mí está la localización original del estadio alemán. Lo que queda es la excavación de los cimientos. Estuvo en fase de construcción hasta el comienzo de la guerra. El ingeniero Ed McCann duda que el edificio, tal como fue planeado, hubiera sido viable. Tenía que acoger a más de 400.000 personas. Y no creo que hubieran podido organizar las entradas, salidas, la llegada a los asientos, los puestos de comida y el uso de los servicios. Cuanto mayor es el estadio, más largas son las colas. El arquitecto Speer era consciente de la magnitud del desafío. El punto más alto del estadio estaría a unos 100 metros sobre la pista. A pesar de que se proyectaron ascensores con capacidad para 100 personas, a los ingenieros les preocupaba la visibilidad desde las filas superiores. Para ellos era importante saber si podrían ver desde tan lejos, ya que nunca se había construido un estadio tan alto. Es el mismo problema que afecta a los estadios actuales. Si uno se aleja demasiado del campo, simplemente no ve. La solución de Speer fue construir un modelo a escala de un tramo de las gradas. Colocó a 60 trabajadores en la fila superior y comprobó su línea de visión. Así, se aseguró de que un estadio de ese tamaño era viable. La construcción podía comenzar. Abarcaría una superficie 4 veces superior a la del Estadio Olímpico y tendría un acabado de granito rojo elegido personalmente por Hitler. Sus demandas iban más allá de lo que los ingenieros podían conseguir. El granito del nuevo estadio requería 4 veces la producción anual de toda la industria alemana del sector, solo para cubrir la fachada. Hitler creía que una vez que Alemania se convirtiera en la potencia mundial, todos los Juegos Olímpicos se celebrarían en su nuevo estadio. Pero eso nunca sucedería. El proyecto fue suspendido cuando los recursos del país fueron destinados a la producción de armas de guerra. El lugar fue abandonado, los cimientos se llenaron de agua. Actualmente el lago es todo lo que queda del plan de Hitler de construir el mayor estadio del mundo. Pero ahora, las imágenes creadas por ordenador pueden revelar el aspecto que hubiera tenido terminado. Aún así, para Hitler, este era un proyecto secundario. Su objetivo principal siempre fue una nueva capital. Derribaría Berlín y lo reemplazaría con una invención propia. Lo que llamó la capital mundial. Germania. En Berlín, Hitler planeó su más ambicioso proyecto. Reemplazaría la ciudad por una nueva capital, una capital mundial. La llamó Germania. Pretendía que fuese el mayor logro nazi. Germania nunca se construyó. Ahora en los archivos oficiales de Berlín, nuestros investigadores buscan pistas del aspecto que habría tenido la ciudad soñada de Hitler. Sucede lo mismo con todos los dictadores. Quieren demostrar su inmenso poder a través de la arquitectura. Y Hitler también quiso impresionar al mundo. Los planos revelan una ambición a una escala extraordinaria. Era la punta del iceberg de una enorme reestructuración del orden social, político y económico. Hitler detestaba Berlín, un lugar que consideraba decadente y depravado. Consideraba a Berlín una ciudad nada emblemática del poder de Alemania. Sobre todo hablaba de los almacenes judíos como si fueran un signo de enfermedad. Enfermedad arquitectónica, por supuesto, pero también política.
Aunque Hitler había sido elegido líder por el pueblo alemán, de hecho, solo 1 de cada 4 berlineses lo había votado. Ahora que tenía el control, les haría pagar. Sus monumentos serían construidos sobre los escombros de sus hogares. Una maqueta de la época revela la inmensa ambición de Hitler para el nuevo trazado de la ciudad. Sería necesario derribar más de 60.000 apartamentos, y más de 100.000 personas quedarían sin hogar. Los planes empezaron en 1936 y a medida que empezaba la construcción, Speer obtuvo una libertad sin precedentes. Como inspector general de construcción, Speer no solo era independiente del Estado en muchos sentidos, también estaba a cargo de una gran cantidad de burocracia que afectaba a docenas, si no a millares de personas. El edificio de la Cancillería del Reich era esencial para el plan de Hitler, parte palacio y parte centro administrativo. Una que presionaran a sus visitantes. La Cancillería del Reich se diseñó para mostrar el poder de Hitler ante dignatarios y diplomáticos extranjeros. Speer tenía 12 meses para construir este edificio. Harían falta 4.500 hombres trabajando ininterrumpidamente en 3 turnos. Terminaron con 2 días de antelación. Actualmente no queda nada del cuartel general de Hitler. Los bombardeos aliados destruyeron todo rastro de la Cancillería. En su lugar se alzan apartamentos modernos. El historiador berlinés Tony Letizier nos lleva al lugar donde estuvo el centro del poder de Hitler. Fortras, y hemos llegado a una curva en la que se encontraba la Cancillería del Tercer Reich, inaugurada en enero de 1939, construida en tan solo un año. Para celebrar la inauguración de la Cancillería, Hitler dio una cena para embajadores extranjeros y personas importantes. Los invitados quedaron impresionados por lo que vieron. La sala de recepción era impresionante. Al final tenía unas puertas de más de 5 metros de altura que daban paso a un salón decorado con mosaicos. Pero ni siquiera eso era su rasgo más grandioso. Desde el extremo de este edificio hasta ese otro, se extendía la parte central de la Cancillería. El salón frontal estaba basado en la idea de Versalles, pero Hitler quería que fuese más grande y mejor, por lo que medía unos 47 metros de largo. Hitler insistió en que los suelos estuvieran siempre pulidos. Se decía que quería que los diplomáticos se movieran por una superficie resbaladiza. El punto focal del edificio era el despacho de Hitler, decorado con cuero rojo y esvásticas. El despacho, y de hecho todo el edificio, estaba diseñado para transmitir su poder. Debía ser un lugar apropiado desde el que presidir el Reich alemán. Aunque actualmente no queda nada, podemos usar las últimas tecnologías para revelar el aspecto de la Cancillería. Aunque como centro administrativo era el edificio más importante de Alemania, la intención era llenar la ciudad de otras construcciones aún más impresionantes. Y Speer era el responsable. Convertido en uno de los principales hombres de confianza de Hitler, ascendido a ministro de armamento, se encontró con desafíos aún mayores. La ambición del Führer no dejaba de crecer, y el desarrollo de su visión para Germania lo reflejaba. Durante una visita a París, quedó impresionado por los monumentos neoclásicos de la ciudad. Le gustó especialmente el Arco del Triunfo. Y como era de suponer, quiso uno. Su arco triunfal, sin embargo, sería el doble de alto y 4 veces más ancho que el de París. Se alzaría en el centro de su ciudad. Pesaría 25 veces más que el Arco del Triunfo, 2,5 millones de toneladas. Esta era la parte del diseño que más preocupaba a Speer. Berlín, que se convertiría en Germania, se alza sobre terreno pantanoso. En el centro aún se puede ver su respuesta: los restos de un experimento para descubrir si el arco de Hitler se hundiría en la tierra.
Se colocaron enormes bloques de hormigón y acero donde debía levantarse el arco. Conocido como GBK, siglas alemanas de Cuerpo de Estudio de Carga, ejercían una presión de 50.000 kilos por metro cuadrado. El arquitecto Michael Richter investiga el lugar. Nos encontramos ante el GBK, un intento de ver si el arco triunfal planeado por Hitler podía mantenerse en pie. Los ingenieros de Speer se basaron en una sencilla fórmula. Si el bloque se hundía menos de 6 centímetros, era seguro construir el arco. En el interior se encuentra la olvidada cámara desde la que era controlado el experimento. Estamos entrando en la cámara de control. Era aquí donde se llevaban a cabo las mediciones del GBK. Y desde esta sala se puede acceder a otras habitaciones inferiores. En el interior hay un hueco oculto. Bajo esta trampilla hay salas de pruebas utilizadas por los ingenieros de Speer. Este es el hueco central que recorre 3 niveles hasta 10 metros de profundidad. Al final hay 4 salas en las que solían estar los aparatos de medición. Las cámaras inferiores contenían indicadores de presión que medían los niveles de hundimiento. Los ingenieros lo controlaban de forma visual. En este pilar se encontraba el aparato de medición óptica que apuntaba a un punto exterior del cuerpo de carga. Mediante este tubo, comparaba la altura del objeto con este indicador del nivel de agua que se encontraba en la cámara superior. De ese modo se determinaba el hundimiento del GBK. El ingenioso experimento demostró que el suelo de Berlín era demasiado inestable para el arco. El experimento demostró que habría sido imposible construir el arco triunfal sin reforzar el suelo. El GBK se hundió más de 17 centímetros entre 1941 y 1944. Aún así, Hitler no aceptó que no pudiera construirse su arco y dio órdenes de seguir buscando una solución. El GBK se sigue hundiendo hoy, y aunque los ingenieros de Hitler continuaron el trabajo, el arco nunca se levantó. Ahora, investigando los planos y utilizando las más modernas tecnologías, por fin podemos revelar el aspecto que habría tenido. Hitler y Speer no desistieron de su propósito, y se centraron en su próximo proyecto, el mayor de todos los edificios de Germania, la Gran Sala. Sería la pieza central de la ciudad, coronado por una cúpula tan grande que había quien decía que tendría sus propias nubes y lluvia. Su diseño pondría a prueba los límites de lo que era posible en construcción y exigiría la despiadada brutalidad en que se había convertido el sello nazi. Se utilizaría mano de obra esclava. En 1936, Hitler dio a conocer los planes sobre el más ambicioso de todos sus proyectos, un enorme edificio abovedado llamado la Gran Sala. La Gran Sala era el punto focal del eje norte-sur, un edificio gigantesco con la mayor cúpula del mundo en aquella época. Debía ser uno de los edificios más importantes de toda Germania, un símbolo de grandeza. La obra maestra de ingeniería de Hitler. Una vez que el terreno estuvo despejado y los trabajadores reclutados, comenzaron las excavaciones. A diferencia de la mayoría de los edificios de Germania, diseñados por arquitectos, la Gran Sala fue trazada por el propio Hitler. Se basó en uno de los monumentos más famosos de la antigüedad, el Panteón de Roma. Lo había visto en 1938 y quedó impresionado. Pero su sala debía ser más grande. Hay que recordar que la escala de la Gran Sala era inmensa. El Panteón cuenta con una gran bóveda, pero la de la Gran Sala iba a ser mucho mayor. El ingeniero Ed McCann examina los planos de la Gran Sala. No es solo 2 o 3 veces más grande que el Panteón, sino que su anchura es 8 veces mayor.
casi el triple de un campo de fútbol. Podrían meterse 2 cohetes a turno en su interior y aún tener espacio para volar con un helicóptero. Era una estructura enorme. Nunca antes se había hecho nada parecido, y no se ha hecho desde entonces. La gran sala debía simbolizar el dominio de Hitler sobre el mundo. En su punto más alto se alzaría un águila imperial. En sus garras no sostendría la usual esvástica, sino la tierra. La cúpula representaba el trozo de cielo que cubría el imperio de Hitler. El interior imitaría al del Panteón, con una gran hornacina en la parte frontal en la que se colocaría una estatua de unos 25 metros de altura del águila imperial, posada sobre un pedestal. 3 gradas rodearían una pista central. Sobre ellas habría 100 columnas de 3 plantas de altura hasta el arranque de la cúpula. El edificio debía albergar a 180.000 personas. El techo quedaría a unos 300 metros sobre sus cabezas. Y la intención era construirlo todo de granito. Algunos expertos se han preguntado si Speer hubiera sido capaz de construir una estructura de dimensiones tan colosales. El ingeniero Ed McCann ha hecho cálculos basados en los planos existentes. Esta cúpula habría pesado más de 200.000 toneladas, el equivalente a 500 jumbos. Y para comprobar si podía hacerse, hemos aplicado el diseño a uno de los modernos programas de cálculo. Para nuestra sorpresa, descubrimos que podía hacerse más o menos como él lo había imaginado. Pese a ser técnicamente posible, la escala de este edificio habría tenido problemas. Se ha sugerido que la respiración de 180.000 personas se condensaría en la cúpula y habría caído en forma de lluvia. Para Ed McCann, las proporciones de la cúpula habrían resultado no magníficas, sino ridículas. Es una completa parodia del Panteón. Cogió una forma muy ajustada, equilibrada y estructuralmente racional, y la convirtió en un exagerado y pomposo edificio. Lo que no me gusta en absoluto. Creo que es irracional en términos estructurales, horribles en términos morales, y no le hace ninguna justicia al edificio en el que está inspirado. Este proyecto nunca pasaría de la fase de despeje del terreno y los planes de Speer acabarían frustrados por la guerra. Pero por todo Berlín hay evidencias de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Hitler para hacer realidad su visión. En las afueras de la ciudad hay un centro de producción de materiales de construcción. Revela la brutal naturaleza de la búsqueda de gloria del Führer. Esto es parte del campo de concentración de Sachsenhausen. Germania iba a ser construida con mano de obra esclava. Sachsenhausen era el prototipo de campo de concentración, construido con forma de triángulo para poder controlarlo con un solo emplazamiento de ametralladora. En 1938 se amplió para incorporar una fábrica de ladrillos. También se construyó un puerto para que la producción del campo pudiera ser transportada al centro de la ciudad por un canal. Speer había firmado un contrato con las SS para comprar todos los ladrillos que la Sachsenhausen pudiera producir. Dado que el campo estaba cerca de Berlín, sería el principal proveedor de ladrillos para las obras. Para los internos del campo, la cadena de producción de ladrillo, o Klinkeberg, era el más temido de los destinos. Los prisioneros temían los trabajos de ladrillo, porque era una unidad de castigo y las condiciones aquí eran las peores de todo el campo. Los prisioneros eran enviados a estos trabajos para morir a consecuencia de las condiciones brutales. Podría decirse que Klinkeberg era una unidad de exterminio del campo de concentración de Sachsenhausen. Adam Kunig, un superviviente del campo, recuerda las condiciones. En primer lugar, el invierno era muy duro, muy frío. Y no teníamos la ropa apropiada. También había poca comida. Era un mal trabajo.
Y siendo un chico joven en aquella época, para mí era un infierno. La mano de obra esclava debía crecer para satisfacer la demanda. En 1944, 3.500 personas trabajaron hasta morir en la producción de ladrillos. En aquella época, la Klinkeberg era la unidad de fabricación de ladrillos más grande de toda Europa. Aquí se producían decenas de miles de ladrillos cada día. La ambición de Hitler y Speer dependía totalmente de su disposición a sacrificar incontables vidas. Pero el inicio de la guerra les traería un nuevo reto. Comenzaron los bombardeos aliados sobre Alemania. Amenazaban con destruir todo lo que Hitler y Speer habían construido, por lo que Speer empezó a hacer una nueva serie de pruebas. Quería hacer su ciudad a prueba de bombas. En 1941 Europa era un campo de batalla. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge y el Tercer Reich era un estado militar dispuesto a conquistarlo todo. Adolf Hitler y su arquitecto Albert Speer planeaban una nueva capital mundial que se llamaría Germania. Habían construido el Estadio Olímpico y la Cancillería del Reich. Habían planeado la Gran Sala, otro estadio y un gigantesco arco triunfal. Una nueva ciudad. Pero las bombas aliadas amenazaban sus sueños. Por ello, se embarcaron en una nueva serie de experimentos para determinar cómo hacerla indestructible. Aún hoy, es posible encontrar evidencias de las pruebas que llevaron a cabo. En una zona secreta de un bosque situado a 1 hora en coche de Berlín, se encuentra lo que una vez fue un lugar de pruebas restringido. Rodeadas de escombro, estas 4 torres son todo lo que queda de un proyecto secreto para crear edificios con materiales a prueba de bombas. La población local llamaba a este sitio el asentamiento de Berlín. Pero era un área prohibida y nadie tenía acceso a ella. En 1941, Speer y sus ingenieros empezaron a identificar qué estructuras y materiales eran más resistentes a los bombardeos. Desarrollaron la idea de diseñar refugios antiaéreos integrados en casas normales. Querían saber cómo construirlos para hacerlos a prueba de bombas. Sus experimentos eran sencillos. Construían torres y luego las sometían a diferentes tipos de ataques. El tipo de munición que utilizaban incluía toda clase de calibres, desde bombas a granadas, pasando por ametralladoras, cañones y puede que incluso cohetes. Los ingenieros desarrollaron técnicas para reforzar las paredes. Armaron el hormigón con barras de acero. A 500 metros de las torres se alza un muro de casi 2 metros de grosor y 6 de altura. Aún muestra signos del impacto de un cohete. Estas pruebas tenían 2 propósitos: determinar el espesor de un muro para soportar el ataque de un cohete aliado y averiguar la velocidad a la que debía viajar para traspasar el muro. No quedan documentos de estas pruebas. Los registros de sus resultados se han perdido o fueron destruidos. Pero está claro que los nazis tenían la tecnología para construir estructuras que resistieran un impacto directo. Sabían cómo construir refugios eficaces. El único problema era el tiempo y el coste en materiales y mano de obra. Mientras Hitler seguía adelante con su sueño de crear la ciudad perfecta, para sus ingenieros la prioridad pasó a ser la defensa y la supervivencia. Recibieron la orden de construir más de 1000 búnkeres y 6 torres antiaéreas para Berlín. Al final solo hubo espacio en los refugios para un 10% de la población. Y aún así, se utilizaron 200 millones de metros cúbicos de hormigón armado. Actualmente, bajo las calles de Berlín, se encuentran los restos de un enorme complejo de búnkeres subterráneos. Muy pocos usuarios del metro saben que bajo esta estación existe un refugio antiaéreo en perfectas condiciones. Este refugio tiene capacidad para 1.400 personas, pero durante los bombardeos se apiñaron aquí casi 5.000.
Como podemos ver, en cada habitación hay una señal que indica su capacidad. Esta es para 20 personas. Pero durante los ataques aéreos se resguardaba en estas salas una gran cantidad de gente. Por ello, aquí solían meterse 60 o 70 personas. No había sistema de ventilación ni conductos de aire. Los ciudadanos se enfrentaban a la muerte por asfixia y a la amenaza de una filtración de gas. A veces tenían que evacuar el búnker en medio de un ataque aéreo. El suministro de electricidad solía interrumpirse, dejando a los refugios en la más completa oscuridad. Los ingenieros utilizaron una solución drástica y tóxica. Se suponía que la gente debía encontrar la salida mediante pintura fosforescente. Durante los bombardeos solía irse la luz, por lo que había que estar preparado. En un búnker a oscuras no se ve absolutamente nada. Por ello, la mayoría de las habitaciones eran pintadas con fósforo. Así es como funcionaba. No solo los ciudadanos de Berlín se veían obligados a refugiarse bajo tierra, también su Führer. Todos los líderes importantes de aquella época tenían su propio búnker. Stalin, Roosevelt, Churchill. Por ello era normal que Hitler también tuviera el suyo. El búnker personal de Hitler fue sellado por el ejército soviético. Pero basándonos en los planos y el testimonio de testigos, podemos recrear el lugar en el que Hitler pasó sus últimos días. Rochus Mitch es uno de los últimos supervivientes del búnker del Führer. Cuando entró como escolta de Hitler, se le aseguró que era inexpugnable. El búnker estaba muerto. Todo el mundo susurraba. Yo tenía miedo. Un vecino me había dicho que él estuvo presente en su construcción y que se había hecho de forma que no podía ser bombardeado. Me alegré de eso. Era a prueba de bombas. Sus paredes y techo tenían 4 metros de grosor. Aquel no era un búnker para vivir, sino un refugio antiaéreo para proteger a la gente durante un bombardeo. No era cómodo, y las habitaciones eran pequeñas, de 10 o 12 metros cuadrados. Al menos sus ocupantes estaban a salvo de los bombardeos, pero las condiciones eran duras y no podían escapar al hecho de que sobre ellos se estaba perdiendo la guerra. El mundo de Hitler se redujo a una especie de madriguera, una tumba de hormigón. Sobre él, las bombas aliadas destruían Berlín, acabando con toda posibilidad de hacer realidad su ciudad soñada, Germania. La colaboración Hitler-Speer, que había comenzado 11 años antes con planes muy ambiciosos, acabó en la derrota total. Aunque ha sido remozado desde entonces, el Estadio Olímpico es el único de los edificios de Hitler que fue terminado y sobrevivió intacto. La tribuna Zeppelin quedó destruida por los bombardeos y ahora está abandonada. La sala del Congreso nunca se terminó. El cuartel general de Hitler, la Cancillería del Reich, fue bombardeado y finalmente desmantelado ladrillo a ladrillo. Y los lugares dedicados al gran estadio, el Arco Triunfal y la gran sala están abandonados. Los sueños arquitectónicos de Berlín y la quimera ideológica de Germania fueron un desastre y acabaron con la destrucción total de muchas ciudades alemanas, incluida Berlín, y con la caída del Estado. Al final, Hitler se quitó la vida el 30 de abril de 1945, sabiendo que había perdido la guerra y que Alemania estaba en ruinas. El arquitecto de Hitler, Albert Speer, fue detenido, juzgado y sentenciado a 20 años de prisión. Murió como un hombre libre en Londres en 1981. De haberse realizado su sueño, Berlín estaría ahora dominada por grotescos monumentos como la Gran Sala o el Arco Triunfal, construidos para glorificar el régimen nazi. Berlín se habría convertido en la capital del mundo bajo control nazi, y todas las ciudades importantes
habrían sido reformadas a su semejanza. A menudo Hitler hablaba de superar a Roma arquitectónicamente y en cuanto a potencia militar. El Coliseo tiene unos 150 metros de ancho y el centro de Hitler sería 60 metros mayor. Los arquitectos tenían órdenes de imitar su diseño y de utilizar no hormigón, sino solo el mejor granito. Hitler quería prestigio. Quería edificios que duraran 1000 años. Nos encontramos en la arcada inferior del Congress Hall. Tiene una fachada construida en sólida mampostería. Lo que vemos aquí es el frontal de la mampostería interior, hecha de granito. Se trata de granito de gran calidad, una piedra muy cara y prestigiosa. Aunque el exterior del Congress Hall irradia prosperidad y éxito, su interior nunca fue acabado. El inicio de la guerra hizo que los muros interiores y los cimientos quedaran al descubierto y descuidados. Paul Hascott nos muestra cómo habría sido. Estamos en el interior de lo que queda del Congress Hall. Los asientos estarían orientados hacia un podio central, desde el que hablarían los líderes del partido o Hitler. En la parte superior debía haber una columnata y el edificio habría estado cubierto por un techo con una enorme claraboya para la entrada de luz natural. Falta el techo, y no es que se derrumbara o fuera bombardeado, sino que nunca fue construido. A medida que se avecinaba la guerra, era cada vez más importante que el Estado alemán destinara sus recursos diseñados para convencer al público de que formaban parte de algo memorable. Las paredes de este vestíbulo están revestidas de mármol. El suelo es de granito pulido. El techo está cubierto con un mosaico de esvásticas doradas. Aún así, el trabajo más impresionante de Speer en la tribuna de Nuremberg fue un excepcional espectáculo creado no con piedra y metal, sino con luz. En el Congreso de 1934 utilizó la luz para apiñar a las masas, envolviéndolas dentro de un enorme espacio abierto. Visibles desde casi 100 kilómetros, las luces llenaban el cielo alcanzando 7.500 metros de altitud. Se dijo que fue como una experiencia religiosa. Los haces crearon lo que se conocería como la Catedral de Luz. Esta filmación capta el momento en que las luces de 134 focos convergieron en el cielo sobre el campo Zeppelin. Speer los utilizó para crear un efecto de comunidad. Rodeaban todo el campo y se cruzaban sobre las cabezas de los asistentes, por lo que estos tenían la sensación de estar dentro, a pesar de encontrarse al aire libre. El éxito de las concentraciones de Nuremberg convenció a Hitler de que la ciudad necesitaba una nueva sede para las enormes convenciones del partido. Se decidió por la sala del Congreso, donde hasta 60.000 personas podrían reunirse para escucharlo a él y a sus secuaces. Sería un tipo de edificio completamente nuevo. De nuevo, se inspiró en el mundo clásico, esta vez en el Coliseo de la antigua Roma. A las afueras de Berlín hay restos de una superciudad que planeó Adolf Hitler. Olvidada y abandonada es todo lo que queda de su intento de construir una nueva capital mundial. Puede que Hitler fuese el responsable de más muerte y destrucción que nadie en el mundo. Pero no solo quería destruir, quería construir, remodelar su país de acuerdo con su visión. Y esta nueva ciudad sería el escaparate del proyecto. Nunca se ha intentado o logrado nada parecido. Nadie ha remodelado jamás una ciudad entera de esta forma. Hitler planeó crear edificios más grandes y mejores que cualquiera que hubiera existido antes. Una sala abovedada tan grande que la Torre Eiffel habría cabido dentro. Un estadio para 400.000 personas. Pero su sueño no se terminó, y murió con él a finales de la Segunda Guerra Mundial.
Solo ahora, tras 6 décadas de investigación, y mediante el uso de nuevas tecnologías infográficas, es posible recrear la ciudad que Hitler había soñado para su pueblo. Este es el mundo perdido de Hitler. Mundos perdidos. La superciudad de Hitler. Alemania, 1933. Una nación resentida y debilitada por la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Su pueblo sufre las penurias de la depresión económica, y Adolf Hitler asciende al poder con la seductora promesa de un nuevo futuro. Un futuro en el que los alemanes ocuparán su merecido puesto como líderes del mundo, como la mayor potencia militar. Hitler reconstruiría su nación. Crearía una nueva capital mundial en el lugar que ocupaba Berlín, a la que llamaría Germania. Y a lo largo de su carrera, utilizaría los edificios para simbolizar la supremacía nazi, para reclamar un lugar en la historia y como un medio para presentar su imagen al mundo. Hitler necesitaba un hombre para hacer realidad ese propósito, y eligió a Albert Speer, un arquitecto de 28 años. El trabajo de Speer sería salvar la brecha entre los sueños de Hitler y la realidad de la construcción. Su juventud fue un factor importante, porque en ese sentido se convirtió en una especie de aprendiz de Hitler, construyendo lo que éste imaginaba. Su colaboración sobreviviría hasta los últimos días de la vida de Hitler. Juntos se embarcarían en una campaña deliberada para crear edificios que intimidaran y sobrecogieran. Esa campaña no empezó en Berlín, sino en el sur de Alemania. La ciudad de Nuremberg se convertiría en la sede de las concentraciones anuales nazis. Speer diseñó un centro para que los seguidores del partido celebraran el culto a su líder. Actualmente el lugar está abandonado y en ruinas, un recuerdo de una vergonzosa era. Pero la enorme arena de Speer aún sigue ahí. Tiene el tamaño de 12 campos de fútbol, rodeada por 36 torres de piedra. En un extremo se alza la tribuna Zeppelin, la tribuna desde la que los líderes nazis se dirigían a los uniformados miembros del partido. Mide 400 metros de largo por 20 metros de alto. 60.000 personas se sentaban aquí a ver los desfiles y las demostraciones militares. Speer basó su diseño en una destacada obra de la Grecia clásica, el altar de Pérgamo, que en 1913 había sido trasladado piedra a piedra al principal museo de Berlín. Imitando su construcción, Speer afirmaba que los nazis podían rivalizar con cualquier gran cultura de la historia. Este monumento tenía una serie de escalones y una fila de columnas tras él. Originalmente había una larga columnata aquí detrás. Pero Speer no solo copió lo que había visto, se propuso mejorarlo y adecuarlo a su propio tiempo. Ampliando la escalinata y añadiendo gradas, hizo que la tribuna fuese más grande que el modelo en el que se inspiraba. Tardó 3 años en construirla, y una vez terminada, la coronó con una esvástica de 6 metros. El historiador Paul Jascott recorre los pasillos que hay tras la tribuna de oradores. Estamos en una de las pocas construcciones que quedan obra de Albert Speer, la tribuna Zeppelin. Lo que vemos aquí es un vestíbulo probablemente utilizado por los gerifaltes del partido para prepararse antes de salir a hablar en la tribuna que está sobre nosotros. Los mandatarios salían para dirigirse a las decenas, incluso centenares de miles de personas concentradas en el exterior. El entorno estaba